A finales de los años 70, la Ciudad de México se estaba ahogando. Crecía sin control, como una mancha de aceite sobre el agua, y sus calles ya no podían respirar. Los autobuses de siempre, los camiones convencionales, llegaban a las terminales repletos, con gente colgada de las puertas, y aún así no era suficiente. La ciudad necesitaba una solución a su propia escala, una solución monumental. Fue entonces cuando apareció en el asfalto, un gigante que parecía salido de una película de ciencia ficción. Un autobús tan largo que para poder dar vuelta en las esquinas, los ingenieros tuvieron que partirlo en dos y unirlo con un fuelle de hule, como un inmenso acordeón. No era alemán, ni sueco, ni brasileño. Era un monstruo de acero nacido en México. Su nombre era Masa Somex. La empresa mexicana de autobuses, en alianza con el grupo Somex, no se limitó a copiar un diseño extranjero. Entendieron que los caminos de México castigan los fierros de otra manera, que la altitud del valle exige más a los motores, y que el peso de barrios enteros subiendo a un solo camión necesita un chasis que aguante lo que sea. El resultado fue un autobús articulado de más de 18 metros de largo, una bestia diseñada para la batalla diaria de la metrópoli. Pero su verdadero secreto, la joya de su ingeniería, estaba en la unión. Esa rótula, ese acordeón, era una obra de arte. Permitía que la segunda mitad del autobús siguiera a la primera con una precisión milimétrica, incluso en las subidas más pronunciadas de las zonas altas de la ciudad o en los cruces imposibles del centro. Este monstruo de acero podía serpentear por curvas donde solo los coches pequeños se atrevían a pasar. Y pronto, un modelo se convirtió en leyenda. Le llamaban el S2000. Pero la gente en la calle, la que lo esperaba en la parada todos los días, le puso un apodo que lo describía a la perfección: la ballena. Su diseño era imponente. Ventanas panorámicas enormes, un techo alto que daba una sensación de espacio increíble y una carrocería de formas suaves y aerodinámicas. Verlo llegar era un espectáculo. Parecía una nave espacial aterrizada en el asfalto. Pero el apodo de ballena no venía solo de su tamaño, venía de su hambre. Cuando ese autobús abría sus puertas, parecía que se tragaba entera a la multitud que esperaba en la parada. Y para mover semejante mole, repleta con 200 almas, no bastaba un motor cualquiera, se necesitaba una bestia. En el corazón de la mayoría de los Masa Somex latía un legendario motor Detroit Diesel. Su sonido era inconfundible, un rugido grave, metálico, que anunciaba la llegada del gigante desde varias cuadras de distancia. Era el sonido de la potencia industrial mexicana, el pulso de una ciudad que no se detenía. Oficialmente, en los papeles, el Masa Somex estaba diseñado para 160 pasajeros. Pero la realidad de la Ciudad de México era otra cosa. En las horas pico, esos autobuses llevaban a 220, a veces 250 personas. Los ingenieros habían calculado un margen de resistencia tan brutal en el chasis y la suspensión que el autobús simplemente se negaba a romperse. Soportaba un peso que habría partido por la mitad a cualquier otro transporte. Quisieron enterrar esta historia bajo toneladas de concreto, pero nosotros la desenterramos. Si exiges la verdad, suscríbete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos. El secreto de esa resistencia estaba en su esqueleto. Masa utilizó la tecnología de carrocería autoportante, conocida como monocasco. El chasis y la estructura eran una sola pieza soldada. Esto lo hacía más ligero, pero al mismo tiempo increíblemente más rígido. Para construirlo, se usaron técnicas tomadas de la aviación: soldadura por puntos y paneles de aluminio reforzado. El resultado era una durabilidad con la que los autobuses modernos solo pueden soñar. Y a pesar de su tamaño y su aspecto de tanque,
El Mazza Somex se movía con una suavidad sorprendente. El truco estaba en su suspensión neumática, un sistema de fuelles de bolsas de aire que se tragaban los baches y las grietas del asfalto. Los pasajeros no sentían los golpes de la calle, se sentían como si navegaran. Para los años 80, ese nivel de confort en un autobús público era pura ciencia ficción. Pero el verdadero ingenio mexicano se demostró al enfrentar el mal de altura. La Ciudad de México está a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. El aire es delgado, le falta oxígeno y los motores sufren. El Mazza Somex fue equipado con un sistema de enfriamiento único, radiadores masivos y ventilación forzada que permitían al motor Detroit Diesel respirar sin ahogarse, ni siquiera con 250 personas a bordo en pleno verano. Mientras los autobuses importados se asfixiaban en las subidas de Insurgentes, la ballena mexicana avanzaba, imponente, sin perder el paso. Pero el verdadero genio del Mazza Somex se revelaba al abrir sus puertas. Si el legendario autobús Sultana se enfocaba en el equipaje, la ballena dedicaba cada centímetro a la gente. Era un estadio sobre ruedas. Los pasillos eran increíblemente anchos, diseñados para que miles de personas pudieran subir y bajar con rapidez en las paradas más concurridas. Por dentro, la altura del techo era generosa. Incluso los pasajeros más altos viajaban con comodidad, sin sentirse encerrados. Todo estaba pensado para el uso rudo y constante. Asientos antivandálicos, pasamanos de acero templado que aguantaban el peso de cientos de manos al día, y pisos calculados para resistir décadas de fricción. Era la ergonomía de la necesidad, construida para durar. El éxito en la capital fue tan rotundo que pronto trascendió fronteras. Llovieron pedidos de otros estados de la República. Estos autobuses se convirtieron en la base del sistema de trolebuses de Guadalajara y se exportaron a varios países de América Latina y el Caribe. México demostraba que podía producir transporte público que superaba en confiabilidad a sus contrapartes europeas y estadounidenses, sobre todo en condiciones de trabajo extremas. Ver la bandera mexicana en el costado de uno de estos gigantes se convirtió en una señal de calidad indestructible. Y no se puede contar la historia del Mazza Somex sin hablar de su hogar, la legendaria Ruta 100. La red de transporte más potente en la historia del país adoptó a la ballena como su buque insignia. Aquellos acordeones de color amarillo y gris se volvieron parte del paisaje de la Ciudad de México en los años 80. En cada barrio, desde Iztapalapa hasta las barrancas de Santa Fe, la gente esperaba en la parada. Y sabían algo: si llegaba un Mazza, todos cabían. Los ingenieros también pensaron en el hombre al volante. Entendían que manejar un monstruo de 18 metros en el caos de la ciudad exigía una visibilidad total. El parabrisas del S2000 era gigantesco, una ventana panorámica dividida en secciones para facilitar su reemplazo. Ofrecía una visión casi de cabina de avión. Incluso los espejos retrovisores tenían un sistema de fijación especial, diseñado para minimizar las vibraciones del potente motor diésel y darle al conductor una imagen clara de todo lo que ocurría detrás. El conductor se sentía el capitán de un barco de acero. Controlaba cada centímetro de la calle desde su cabina elevada. Pero el verdadero poder no estaba en la vista, sino bajo sus pies. A pesar de su peso colosal, el Somex tenía una aceleración de cañón. Sus motores Detroit Diesel Serie 71 entregaban un torque tan descomunal que el autobús podía arrancar en una pendiente pronunciada, con carga completa, sin retroceder un solo milímetro. Esta capacidad era fundamental en la compleja topografía de la Ciudad de México. Los conductores de otros autobuses ni siquiera intentaban competir con la ballena en un semáforo. El gigante mexicano simplemente se perdía en el horizonte, dejando atrás su característico rugido y una nube de humo gris. Para dominar esa bestia, se necesitaba una cabina a la altura. El tablero de instrumentos del Somex
Era el sueño de cualquier técnico de la época. Decenas de medidores analógicos informaban de todo: presión de aire en los frenos delanteros y traseros, temperatura del aceite, voltaje del sistema, manómetros para la suspensión neumática. Aquí no había cajas automáticas. Los choferes maniobraban con maestría la pesada palanca de la transmisión manual, cambiando las marchas con una precisión de cirujano. Trabajar en un Somex era pertenecer a la élite del transporte público. No era solo una chamba, era prestigio. Pero toda esa innovación tenía un precio. Su mayor fortaleza, la articulación, era también su talón de Aquiles. El sistema requería un mantenimiento de joyería. Los amortiguadores hidráulicos que estabilizaban la oscilación de la cola fallaban constantemente, castigados por el pésimo estado de las calles y el eterno sobrepeso. Si el acordeón empezaba a bailar, el autobús se convertía en una máquina peligrosa e incontrolable. Los mecánicos de Ruta 100 trabajaban día y noche, intentando mantener con vida esos complejos fierros, pero las refacciones originales empezaron a escasear. La misma complejidad que lo hizo grande comenzó a cavar su tumba. A este problema mecánico se sumó uno todavía mayor. Con la llegada de la crisis económica de los años 80, mantener la flota se volvió un rompecabezas financiero. Esos potentes motores Detroit Diesel tenían un apetito voraz. Cuando los precios del diésel se dispararon, la operación de estos gigantes comenzó a costarle al erario sumas astronómicas. El peso, el tráfico y la necesidad de arrastrar a cientos de personas exigían litros de combustible a cada minuto. La pregunta flotaba en el aire: ¿valía la pena tanta potencia a ese costo? El problema era que, en ese momento, no existía otra cosa capaz de mover a tanta gente. Si al Sultana lo derribó la competencia, al Masa Somex lo aniquiló la muerte de su único gran cliente. En 1995, un evento sacudió los cimientos de la capital. La empresa estatal Ruta 100 fue declarada en quiebra. Fue una liquidación por motivos políticos, un corte de tajo que detuvo el corazón del transporte público. De la noche a la mañana, miles de autobuses Masa Somex quedaron huérfanos, sin mantenimiento, sin refacciones, sin un dueño que respondiera por ellos. La privatización del transporte abrió la puerta a un nuevo rey en las calles. En lugar de los fiables gigantes mexicanos, llegaron los microbuses, pequeños, peligrosos, ineficientes. Fue una degradación del servicio disfrazada de modernidad. A finales de los 90, desangrada por las crisis y sin pedidos, la compañía Masa ya no pudo resistir. En 1998, la legendaria planta de Tultitlán fue comprada por el gigante sueco Volvo. Los nuevos dueños reconocieron la calidad de los diseños mexicanos, pero su objetivo era otro. Querían implantar sus propios estándares. El alma del Masa Somex, esa capacidad de adaptarse al caos de la ciudad, comenzó a desvanecerse. México pasó de ser un creador de máquinas únicas a una simple planta de ensamblaje para planos europeos. La compra de Volvo fue el punto final. Tras la caída de Ruta 100, cientos de estos gigantes articulados fueron abandonados en terrenos baldíos de Iztapalapa. Se convirtieron en cementerios de ballenas de acero. Sus carrocerías de aluminio y sus complejos sistemas eran demasiado difíciles de desguazar. Y ahí se quedaron. Máquinas que alguna vez representaron el futuro, ahora eran devoradas por el óxido y el olvido. Un recordatorio silencioso de lo que fuimos capaces de construir. Hoy, los expertos lo reconocen. El Masa Somex fue la cúspide del transporte urbano en América Latina. Se adelantó décadas a su tiempo. Los sistemas de autobuses rápidos que vemos hoy en todo el mundo se basan en el mismo concepto que los ingenieros mexicanos perfeccionaron en los 80. No era solo un autobús, era un símbolo de cómo la tecnología podía servir a la gente.
un símbolo sacrificado por la conveniencia política. La verdadera tragedia es que hoy México importa sus autobuses de Brasil, China o Europa, teniendo los planos, las fábricas y el talento para abastecer a todo un continente. El Masa Somex no fue solo un fierro, fue el intento de México por declararse una potencia tecnológica, capaz de resolver sus propios problemas. Mientras el Sultana conquistaba las carreteras, el Masa dominaba las ciudades. Eran las dos caras de una edad de oro industrial que fue interrumpida. Su historia nos enseña una lección dura. El progreso no son solo los planos y el acero. Es la voluntad política para defender lo nuestro. Y su desaparición nos demostró lo fácil que es destruir en unos meses lo que costó décadas levantar. La historia oficial es una mentira. La verdadera historia la contamos aquí. Únete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos y suscríbete para que la memoria no se oxide.